Hola Pablo, Hola, ¿cómo estás, Arnoldo? bien, ¿Cómo te escucha, va? ¿Cómo estás, Gerard? Bien, Gracias por la bien. invitación. Felipe deja componer. No, me cuesta conversar y hacer estas cosas, discúlpeme. Tengo que Chuta, hacer la ahí conexión con el Facebook y otras cosas más. claro, Felipe está con su fotografía. De estar con su conejo. Bueno, está un poco helado la idea mía. Súper helado. Sí, Sí, estamos en pleno invierno. sí, Y además pues, encima ya la lluvia ya no nos acompaña. Estuvo bastante bien que lloviera un poquito. sí, Ojalá que estuvo vuelva. bastante. eh, Sí, hace bien un poquito de lluvia para toda la sequía que estamos viviendo. Justamente en Acción Climática hay una interesante conversación respecto a si esto es, claro, es una sequía, pero es una sequía por culpa del cambio climático o una sequía, parece que es una sequía casi permanente por culpa del cambio climático. Y fue la conclusión, Mm. si mal no recuerdo, que tuvimos el sábado. Pero curiosamente, ya que estamos así, mientras hacemos el tiempo para lo que viene, pero yo pienso de que es increíble que con todo esto de la pandemia, el confinamiento, el menos contaminación, vinieron todas estas lluvias, así como la lluvia a la antigua, Fueron a la antigua, ¿eh? ¿sí, po? ¿Ah? Yo hacía años que no veía, no sentía ya esa lluvia constante, fuerte, ¿verdad? Que te llama para a quedarte en la casa. Y justo a tiempo. Sí, pues. Eh, Que te llama una buena sopaipilla. Bueno, ahora ya comenzamos prácticamente. Yo creo que ya estamos en vivo. Lo que pasa es que el Facebook se demora un poquito en anunciar. Voy a compartirles justamente tenemos acá una nueva integrante. Voy a compartir la pantalla. Porque tengo una pequeña presentación que no tiene ninguna pretensión más que ser una especie de guía de la conversación, eh, que de algún modo u otro nos dé un marco. Está un poquito ahí, creo que sí. Simplemente tengo que pasar al PowerPoint que está acá. Es con PowerPoint esto. Sí, es muy sencillo. Son básicamente una colección de recuerdos y un par de promesas, por así decirlo. Más que promesas de lo que es más que nada son nuestros sueños, porque son cosas que hemos conversado. Algunas de estas cosas que vamos a ver hoy día, por ejemplo, las conversamos contigo, Pablo, en la reunión que tuvimos en conversación vecinal hace un par de semanas. También Ya. otras ideas vienen de conversaciones con Arnaldo, otras con Felipe Canto, etcétera. O sea, es fruto de múltiples conversaciones y de alguna manera quise condensarlo en lo que podría ser un sueño compartido, una visión compartida para nuestra comuna. Ahí hay que esperar un poquito, está un poco lento, harto lento. Yo lo veo bien. Pero a poquito. Bueno, este ha sido el lema que incluso nosotros tenemos en nuestro chat, como conversamos, porque estamos animados por una idea en común,
que es decir, que ahora sí, que hay una oportunidad, una gran oportunidad de realizar cambios, de una comuna que está creciendo, que se está desarrollando, pero estos cambios, estas nuevas miradas de futuro, no se cimentan, no son nada, sino es con todos nosotros. Aquí las imágenes que estoy mostrando son algunas, nomás seleccioné algunas de algunas actividades que realizamos en común, ya como Marga Marga, otras como Villa Alemana. Recuerdo, por ejemplo, la que está arriba, fue justamente en Los Bomberos, y estuvimos conversando sobre el TPP, y hubo más de 40 personas, digamos, no todos adherentes a nuestro ideario, pero por lo mismo, interesante, abierto a la comunidad, hubo un interesante debate, que yo creo que es importante que lo demos también en nuestra comunidad en Villa Alemana, que estemos abiertos al diálogo en relación a otros. Y también otra idea que es bien potente, y por eso quise traer estas imágenes, es que ningún trabajo, ninguna visión de comuna se puede desarrollar de la mano de un iluminado o una persona que tenga una buena idea, sino que tiene que ser un potente equipo que lo desarrolle. Y así ha habido una serie de instancias, momentos en que nos hemos encontrado. Por ejemplo, arriba está el tema de cuando estábamos en líderes comunales. Bueno, ahí salió cortada la foto porque, no sé si ustedes lo ven, si ustedes lo ven completo, sí. Que había varios de nuestro grupo participando en la feria, en la inauguración de la Feria del Libro, reuniones de camaradería o planificación, nuestra adhesión a ciertas causas, como por ejemplo TEA, y ahí fuimos con un grupo bastante grande de la región, o sea, un proyecto en común. Y como este es un proyecto en común, me gustaría que cada uno de ustedes diga una palabra, aparte de presentarse, diga una palabra respecto a una idea, por lo menos un aspecto que crean que es importante rescatar, mejorar, llevar a cabo en nuestra comuna. Empecemos con Pablo. Pablo Embry, por favor. Ya. Bueno, para los que no me conocen, yo soy dirigente social del sector norte de Peña Blanca, soy presidente de una junta de vecinos. Bueno, y todo mi trabajo ha sido en base a trabajar con los vecinos, a ir desarrollando una ciudad un poco más amable, ¿ya? Estoy trabajando en varios proyectos, pero principalmente el enfoque mío es en relación al tema de la seguridad, ¿ya? Pienso que Villa Alemana en ese sentido está al debe. Se necesita mayor equipamiento, mayor empoderamiento a los dirigentes, mayor resguardo, mayor seguridad en general. Bueno, en realidad son muchas las cosas que Villa Alemana requiere, ¿ya? Tenemos problemas de seguridad vial, tenemos problemas de conectividad, es decir, necesitamos un Villa Alemana más amable con los habitantes, mayores ciclovías, por dar un ejemplo. Yo creo que son como los factores que yo pienso que son importantes a tratar en estos momentos. Eso bueno, sería... hay que decir que Pablo es un gran dirigente vecinal, es presidente de la Junta de Vecinos San Marcos, y además ha cumplido un rol muy importante en materia de seguridad, como conversamos en las sesiones anteriores de conversación vecinal, en coordinación con otras juntas de vecinos, ¿no? Sí, bueno, estamos trabajando con otra junta de vecinos en un proyecto en común. Así, lo que pasa es que hay un tema puntual, que lo que le pasa en el barrio de al lado, en algún momento también me va a afectar. Sí, claro. Y por lo tanto, la unión hace la fuerza, es decir, estamos todos trabajando para que el sector norte de Peña Blanca, en el sector donde vivimos,
¿ya? Tenga mayor seguridad, porque en estos últimos tiempos hemos tenido una serie de problemas en cuanto a asalto, delincuencia, mucha violencia, también hay temas de narcotráfico. Bueno, hoy en día, en estos momentos, bueno, quiero aprovechar el espacio también para solidarizar también con la familia de Ámbar Cornejo, ya que desde el 29 de julio es una vecina nuestra, de nuestro sector, ya, y que la verdad que lleva desde el 29 de julio que está desaparecida, ya una niña de 16 años y que como vecinos también nos tiene consternados, ya. En estos momentos hay movimiento policial, pero, pero es por el tema de la noticia. Pero más adelante se nos olvida a nosotros como barrio. Perfecto, perfecto, Pablo. Arnaldo, ¿qué podrías aportar desde tu perspectiva desde el punto de vista climático, pero en general, pues tú conoces muy bien además la comuna? Hola, Gerard. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Mi nombre es Arnaldo Arancibia, soy ingeniero ambiental y actualmente vivo en la comuna de Quilpué, pero toda mi vida he estado vinculado a Villa Alemana, ya sea porque viví mis primeros años allí o porque por motivos de estudio, amigos y familia siempre he tenido vínculos fuertes con Villa Alemana. Como bien decía Gerard, mi área es la parte ambiental enfocado a la adaptación y mitigación del cambio climático. Y bueno, lo que tú pides, la mirada sobre Villa Alemana podría ser un buen rato hablar cosas sobre Villa Alemana, pero quizás hay una que me interesa mucho pensando en el proyecto que tú estás poniendo sobre la mesa, y es cómo va a crecer la ciudad, cómo se va a seguir desarrollando la ciudad. ¿Y por qué lo digo eso? Porque los recursos son siempre finitos, muy escasos y finitos. Y tenemos que optimizarlos al máximo. Y para ello yo creo que si logramos desarrollar un buen plan estratégico de crecimiento para la comuna, si optimizamos todos los recursos, todas las habilidades, toda la gente que tiene el municipio, podemos tener una mejor comuna en Villa Alemana, podemos permitirle a la gente que tenga acceso a servicios más cercanos, a mejor calidad de servicio, a una mayor cobertura de servicios. Eso desde el punto de vista de que la población se está envejeciendo y cada vez más va a ser necesario acudir a esa población de una forma diferente. Ya la población no va a ser tan ágil como para moverse distancias de un lado a otro, esperar filas, trámites, burocracia. Entonces, yo creo que hay que manejar esas dos aristas, el crecimiento de la comuna y el crecimiento y el envejecimiento de la población. Eso quería aportar, Diego. Perfecto, te agradezco mucho. Y bueno, le damos la bienvenida a Marlene González. ¿Cómo estás, Sí, Marlene? Qué bueno perdón. que pudiste Bien, me Hola, atrasé un Marlene. poquito, me atrasé. No te preocupes, hoy estamos en vivo. Te quería hacer una consulta que, bueno, como siempre las buenas presentaciones se arruinan un poco y confesar que esto lo preparamos. Así que, no, no, simplemente lo que habíamos comentado que te presenté, porque muchos te conocen obviamente en la comuna, pero de todas maneras no está de más. Y además de eso que cuentes a lo menos un sueño que tengas tú, un anhelo de algo que sea realizable, más allá de que uno puede decir está lejos, pero que para allá vamos, que a ti te impulse y te lleve a participar de este proyecto Ahora Sí Alemana. Bueno, muchos, como dices tú, me conocen, pero algunos no. Así que mi nombre es Marlene González, vivo más de 40 años acá en Villa Alemana, por lo tanto he visto crecer a la comunidad. Creo que en este último tiempo el estar en este mundo de dirigente social, por decirlo así, una, más que nada, aprendes muchas cosas. Aprendes de la gente, aprendes de conocer el terreno, cómo trabajar en terreno, cómo poder solucionar problemas en terreno. Y fíjate que yo creo que algo que a mí me impulsa este tema y que me impulsó a todo esto fue ver la gran necesidad de la gente que muchas veces no es escuchada. Porque de verdad hay muchas juntas de vecinos que son grandes juntas de vecinos, logran muchas cosas,
pero hay otras juntas de vecinos que les falta que las apoyen y las empujen para poder salir a saltar en realidad, con muy pocas cosas. Sobre todo trabajar en el ámbito, por ejemplo, para mí, el tema de la salud, ¿ya? El tema deportivo, el tema también que igual sé que es un tema tuyo puntual, la seguridad, que realmente estamos cayendo en un tema de un poco de temor, ¿ya? Y eso tenemos que tratar de que no podemos caer en eso, ¿ya? Trabajar, por ejemplo, por las personas, en este caso yo me enfoco al adulto mayor, porque son personas que a veces están un poco dejadas de lado, ¿ya? Porque yo he escuchado muchas personas que dicen, es que le dan todo al adulto mayor, todo gratis, todo esto, pero en la realidad no es así. En la realidad ellos son muy dejados de lado, tienen que hacer muchas cosas para poder conseguir de repente beneficios. Y nosotros deberíamos tratar, como ciudadanos, de apoyarlos 100% en esto, cambiar muchas cosas, por ejemplo, de repente se crean muchas tecnologías, no sé, pues hay que llamar, meterse a la página tanto, o llamar, no sé, pues por teléfono a tanto, y resulta que muchas personas, hablo especialmente el adulto mayor o las personas en realidad que a veces necesitan, no tienen muchas redes, no tienen internet, no se saben manejar en el tema, y a veces es increíble que tú dándole un pequeño empujoncito lo ayuda a solucionar un problema que a veces es tan chico, pero que a veces, yo te lo digo, o sea, yo trabajé quizá mucho tiempo con público, y siempre tú te tienes que poner al lado del que está pidiendo la ayuda, no solamente estar al otro lado, porque cuando uno se pone, entre comillas, como indolente o no le interesa lo que le está pasando a la otra persona, creo que es muy difícil que tú tengas ese espíritu de ayuda. Ya yo creo que es importante que nosotros siempre unifiquemos la fuerza y vamos y nos focalizamos en diferentes lugares o diferentes personas. Pero para mí eso es puntual, o sea, trabajar con el adulto mayor, que muchos me dicen, ¿por qué no los niños? Sí, también me gustan los niños, pero si ustedes se fijan, los niños, el lema sobre todo, los niños primero, siempre está ahí, entonces gente se preocupa más, que sufren, que esto otro, pero también hay una despreocupación hacia los niños, entonces si yo tengo que sopesar las dos cosas, al adulto mayor en este caso, le queda quizás poco tiempo de vida. Y entonces para mí es como tratar de darle una pequeña felicidad o tranquilidad hasta su momento, hasta que le llegue el momento. En cambio, el niño siempre vamos a estar al lado, o siempre van a haber personas que van a estar preocupadas, ¿ya? Y yo creo que todos los que tenemos papás, abuelos, nos fijamos en eso, en el trato de repente que le da la gente al anciano, o a las faltas de repente que se comenten con él. Por eso que para mí es como fundamental como unificar estas cosas, o sea, por mí ayudaría a todo, esa es la verdad, pero me focalizo un poquito en eso y sobre todo darle una mejor estadía en su vida o en su poca vida. En realidad eso, por eso por ejemplo, también hace esta campaña de los pañales, porque de repente, si ustedes se fijan, todos nos preocupamos de qué van a comer, de cómo se van a vestir, etcétera. Pero ¿quién se preocupaba de esa parte tan importante como son los pañales? Que quizás dicen, oye, pero son los pañales. Pero en realidad uno cuando está en este tema se da cuenta cuánto gasta una familia con la proporción de pañales que se sacan diario, a la semana y al mes, es harta plata. Entonces uno le da un pequeño descanso al familiar para ese abuelito o abuelita que lo necesita, o simplemente alguna persona que está también en un tema postrado, sino tampoco tiene que ser una persona mayor de edad. Una abuelita, puede ser una persona que está, escucha, con, no sé, tal vez un cáncer, una enfermedad catastrófica, no sé. Entonces es una manera de ayudarlos, aunque sea poco, pero ayudarlos. Perfecto, muchas gracias Marlene. En todo caso, todos vamos para allá, así que... recordar No todavía, no todavía. ¿Ah? No todavía. No, pero... ¿O sí? Bueno, ahora presentemos a Cristian Ulrich. A Cristian lo conocí el sábado recién pasado, ayer comentamos.
e inmediatamente se entusiasmó con la idea de colaborar, cooperar en una edición bien específica que tiene que ver con su expertise profesional. Cristian, por favor, preséntate y cuéntanos de qué manera te gustaría aportar. Hola, bueno, me escuchan, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Yo soy geógrafo, especialista en temas ambientales, soy magíster en gestión ambiental y llevo casi 30 años trabajando en esto. Creo que las ciudades en la región, yo vivo en Limache, al ladito de Villa Alemana, tengo muchos amigos en Villa Alemana y los problemas que tenemos son comunes. Creo que el ambiente como tal es muy importante, no solamente en los arbolitos y en el entorno donde se desarrolla la ciudad, sino que la sociedad dentro del ambiente es parte importante. Los conflictos sociales ambientales hay que manejarlos desde antes que se inician. No hay que darles cabida a que la gente que vive en una ciudad tenga conflictos ambientales con otros orígenes. Hay que tratar de solucionarlos antes. El ambiente es un elemento que genera y pide sustentabilidad. Hay formas de manejar el ambiente que también se constituyen como fuentes de trabajo, que se pueden se pueden generar en trabajo remunerado para todo tipo de gente y para solucionar problemas que se generan o que son impactos ambientales, como el manejo de aguas grises, que son aguas que salen de las casas y que se desperdician, el manejo de los desechos, ¿no es cierto? De los desechos industriales. Hay un dicho que dice, la basura de uno es riqueza para otros. ¿Por qué no aprovechar esas riquezas en la comuna y transformarlas en fuentes de trabajo para la misma comuna? Reciclaje de papeles, reciclaje de plástico, reciclaje de metales, de vidrio, que pueden ser usados como fuente de trabajo, como productos, o sea, producir nuevas cosas y beneficiar a la misma comuna que los genera. De la misma manera, sistemas de gestión que pueden ser de variados elementos, tanto en el aseo de las calles, en la recuperación de materia orgánica, en la generación de compost, huertos comunitarios, ¿no es cierto?, que a su vez facilitan y mejoran un montón situaciones sociales que a veces son bastante difíciles de manejar. Junto con eso, junto con el tema ambiental, está la planificación territorial. Una ciudad no puede crecer en forma anárquica, tiene que tener una planificación. La planificación territorial debe ser hecha con estrategia y debe ser basada en estos elementos que son importantes: la economía, el ambiente y la sociedad. Por lo tanto, hay mucho trabajo que hacer y hay formas de hacerlo que están normadas, que existen en todo el mundo y que se pueden aplicar en Villa Alemana. Yo creo que por ahora eso es como artista. No sé si entró Fabiola, que yo le hice la entrada, pero no sé si está por ahí. Sí, aquí estoy. Hola Fabiola, pues si puedes activar tu camarita amiga. Ya, dame un segundito. Perfecto. Se va a peinar. Se va a ir a peinar. Hoy que son mal hablados. Estamos en vivo y directo por Facebook Live, por si acaso. Ah, chuta. No, vamos a poner serio entonces. Sí, aquí estoy. Oye, quería hacer un alcance a todo esto. Recién habló el señor Ulrich. En Villa Alemana, no saben si está, no sabe, bueno, en realidad están colocando ahí en la Plaza Belén, no sé si se fijaron, que están haciendo el terminal para el reciclaje. Marlene, estás tapando la cámara. Ay, ahí sí, ahí me veo. Ah. Estás tapando la cámara de todas maneras. Tienes la mano. Vale. Ahí sí. Y ahí sí. Oye, no, lo que yo decía de lo que están haciendo el reciclaje aquí en Villa Alemana, en la Plaza Belén, adelante están haciendo ahí los módulos, que es un gran aporte y un súper bueno para la comunidad. Que se haga Espero bueno, que se mantenga, porque, por ejemplo, la recolección de vidrio, que está unos metros más allá, en dirección hacia Peña Blanca, por la calle Berlín, sí. La verdad que... Las campanas sí, es. la verdad que siempre están a tope y hay un montón de botellas afuera, y eso tampoco, claro, tampoco es un buen manejo. Claro, ese es un gran problema, es el tema ese de los canastos que están en todas las juntas de vecinos o los barrios,
Es que y es la una verdad empresa, son empresas particulares que prestan servicio Pero como al... está en el espacio público, si es que no lo Justamente. realizan de buena manera, sencillamente se acaba. Y comienza otro particular o la municipalidad o digamos, yo prefiero que sean gente que con vocación y con ganas lo haga, pero si no hay muchas ganas y se hace de mala manera, no es un gran aporte para la comunidad. Pero ojalá Yo- se mantenga por lo menos este tema que se está abriendo ahora y lo podamos, como todo bien hermanino, mantenerlo, porque esa es la idea. Sí, Así se que nos ojalá. fue Fabiola. o, Y o lo que Fabiola, podríamos, o lo que se podría hacer es de que en los barrios, en cada barrio, a lo mejor los dirigentes pudiéramos nosotros mismos generar esos recursos y mantenerlos, pues, así, porque es increíble la cantidad de botellas que en un cierto radio se van juntando. Entonces, si hubiera la forma de que nosotros pudiéramos generar estos micro negocios, se podría decir, serían recursos que van Pablo, para los mismos vecinos. Pablo, Exacto. el juntar las botellas por juntarlas es un impacto ambiental tremendo. Una junta de vecinos puede generar un negocio a partir de la reunión de las botellas, lavar las botellas, hacerlas pedazos y venderlas a través de la municipalidad a una cristalería, ¿no es cierto?, como Cristal Chile o Botillería Chile, donde se genera a partir del vidrio, el vidrio reciclable, y se generan nuevas botellas. Por lo tanto, el negocio no es dejar la botella en un canasto, sino que No, darle un mínimo proceso para poder venderla a una cristalería. Por otro Cristian, lado, dime, sí, no, Pablo. sí, sí, lo que tú dices debiera ser así. Mira, yo recuerdo en mi barrio, una empresa tiempo atrás me propuso el colocar el canastillo y nosotros lo pusimos y bueno, se suponía, se suponía de que una parte de eso a fin de año nos dan ¿cómo se llama? Un beneficio, ¿me Sí, entiendes, no? sí, Cosa que la verdad nunca nunca fue. sucedió. Claro, Sí, Pero, nunca fue. a ver, No te si, pasó nomás a ti, Pablo. si puedo dar un ejemplo, en la ciudad de Quito, en Ecuador, una pariente mía empezó con un negocio muy chiquitito, empezó a recolectar botellas, hizo una fundición de vidrio en su casa y ahora una de las artesanías tradicionales del Ecuador son los productos de vidrio que se generan en varios lugares de la ciudad de Quito a partir de la idea que entregó esta pariente mía. ¿Ah? No es imagínate. difícil, es bastante fácil y se transformó en una artesanía típica de la ciudad de Quito. Entonces, se están perdiendo recursos. Dejar una botella botada en un canasto donde se junta con muchos, es la misma comunidad la que está perdiendo recursos y posibilidades de hacer negocios, fuentes de trabajo e incluso conseguir una posición cultural mucho mejor para su comunidad. Y eso es lo que debería tratar de hacerse en Villa Alemana. No solamente con las botellas, con papeles, con metales, con plástico. perfecto. Muchas gracias. Interesante conversación que se inició a partir de un punto bien concreto que tiene que ver obviamente con una mejor utilización de los recursos y tener una comuna más sostenible. Fabiola, por favor, podrías presentarte y lo otro que para mí es muy importante, muestres tus causas. Cuentes, estuvimos conversando hace poco, obviamente te han visto, te han escuchado, pero también unámoslo a este proyecto Ahora sí Villa Alemana. Fabiola, el micrófono. El micrófono. Ahora sí. Mi nombre es Fabiola Echeverría, bueno, oriunda de Villa Alemana de toda la vida. Mi causa, la verdad que es el autismo. Y bueno, desde que abrazo el autismo hace 13 años, hemos ido de a poquito concientizando junto con otras mamás de muchas organizaciones, desde las diferentes miradas que tenemos las mamás, nuestra posición, nuestra causa, nuestra necesidad. ¿Y por qué digo desde nuestra posición? Porque una cosa es cuando un profesional de la materia plantea el autismo, que es en base a sus estudios, en base a los libros, pero nosotros, digamos, lo planteamos desde la vivencia, desde el 24/7.
porque no es lo mismo una terapia de 45 minutos a una vivencia de 24 horas al día, todos los días, los 365 días del año, a donde la práctica, en el fondo, nosotros hemos entendido que hace al maestro, y donde cada día nosotros tenemos que aprender de lo que significa esto. Y la verdad que uno parte no solamente desde la vivencia, sino que de no saber nada y tener que abrazar una condición que asusta muchas veces, porque hay una ignorancia con respecto al tema, y la verdad es que en un principio, cuando a nosotros se nos da el diagnóstico de nuestro hijo, hay un luto. Hay un luto del cual poco se habla, hay un luto que hay mamás que lo superan rápidamente, y hay otras mamás que el luto les dura más tiempo, y hay mamás que simplemente nunca salen del luto. Entonces, bajo esa mirada, digamos, nosotros trabajamos para no solamente visualizar esta condición ante lo social, sino que también para que nos entiendan, porque la verdad que la sociedad es muy hostil con respecto a esta situación, y nosotros hemos tratado de mostrar el lado duro, pero también el lado hermoso de esta situación, porque uno aprende a que la tolerancia, la inclusión, la empatía no es solamente un término, sino que se vive el día a día, y uno vive esta condición. Entonces, digamos que yo creo que acá Marga es un lugar en donde hay muchas organizaciones que hemos tratado de hacer visible ante las autoridades, ante la sociedad y ante el estigmatismo que nuestros niños reciben. Creo que cada día la sociedad ha ido aprendiendo, pero ha ido aprendiendo gracias a todas estas mamás que de alguna manera han planteado la situación desde las diferentes miradas. Bueno, y también otra de nuestras causas es la causa Ley de Extraviados, que hoy, como mamá también, estamos apoyando en la búsqueda de Amber, porque creemos fielmente que tenemos una debilidad en los protocolos de búsqueda, porque los protocolos de búsqueda deberían ser para cada tipo de búsqueda. Protocolos de búsqueda para persona adulta, para adolescente, para niños con autismo, para personas con Alzheimer, porque son diferentes formas y diferentes situaciones que necesitan también protocolos diversos. Ahí hoy estamos apoyando esa causa, y esperamos que Marga la pueda visualizar y que los vecinos puedan ayudar a darnos datos para poder encontrar, y esperemos que viva a Amber. Perfecto, te agradezco mucho. Estamos en eso. No sé apoyando. si alguno de los que se han ido integrando quieren decir alguna palabra, o si no, seguimos con la presentación. Seguimos hablando de lo que decía Fabiola. No, era por las otras personas que se han integrado después, si querían decir alguna palabra respecto a lo que han escuchado, porque algunos se han ido integrando, pero si no, seguimos. Bueno, seguimos. Bueno. Esperemos que avance, está un poquito lento el... Bueno, igual yo pienso de que el trabajo que está haciendo Fabiola es muy importante. Yo creo que en mi generación, no es que yo sea una persona viejita, no, pero nada de eso, pero en mi generación no se hablaba de autismo. Y yo creo que quizás muchos somos autistas, pero nunca nos trataron, ¿me entiendes? ¿No? Es decir,
y hoy en día yo creo que es fundamental ese trabajo y bueno, pienso de que en alguna oportunidad más de alguno así fue discriminado cuando niño. ¿Me entiendes, Sí, no? yo quería complementar algo que dice Pablo, que es muy cierto y que poco se dice, que efectivamente el autismo, probablemente nosotros tenemos muchos adultos dentro de la condición que no fueron diagnosticados, porque el autismo en su momento fue muy tabú, diagnóstico cero. Hoy hay más conciencia de este diagnóstico, pero tal cual dice Pablo, probablemente muchos adultos que viven esta condición vivieron su niñez y su adolescencia en el desconocimiento y probablemente fue un crecimiento muy duro, porque fueron incomprendidos, porque no fueron entendidos, porque la verdad que empatizar con la condición es muy difícil y más si hay un desconocimiento de que existe tal condición en la persona. Y en eso concuerdo plenamente con Pablo, y de hecho a muchas mamás nos pasan que muchas mamás tenemos cierto lado, nos mimetizamos con nuestros hijos y también hablamos de nuestro lado TEA, porque hay muchas que siguen los patrones de su hijo y probablemente y buscan el ser diagnosticada, porque también tienen su intuición de que pueden estar dentro de la condición, y otras que simplemente empatizan con la condición, pero sí hay un gran porcentaje de adultos no diagnosticados que se vienen a enterar ahora, adultos, y otros que simplemente nunca se han enterado, pero lo han pasado mal por esa situación. Cierto. Bueno, muchas de las cosas que estamos conversando y tienen que ver con los últimos días, semanas, tiene que ver precisamente porque estuvimos pasando otro tema, por cierto, tiene que ver con que se dio la oportunidad de que hay un recambio importante en los municipios, pero no solamente los municipios, también los diputados, los senadores, todos los cargos de elección popular, incluso también ocurre en las directivas de los partidos. Entonces es bien importante esto y eso da una gran oportunidad de proyectos nuevos. Y nosotros celebramos esto y apoyamos obviamente esta visión desde Ahora Sí, Villa Alemana. Y bueno, quería mencionar esto porque nos da piso a mirar la comuna de una manera distinta, con un optimismo renovado, de poder oxigenar el espacio comunal con caras nuevas, rostros nuevos, etc. Bueno, un poquito ya que se presentaron ustedes, también quiero presentarme yo, para los que no me conocen. Bueno, antes de presentarme yo, tenemos un nuevo invitado. Acaba de compartir con nosotros, acaba de llegar a la sesión, el diputado Pablo Kast. Hola Pablo. ¿Cómo están, queridos? ¿Qué tal? Mucho gusto, pues. Muy bien por acá, estaba justo en otra reunión. Feliz de sumarme aquí. Bueno, qué bueno que pudiste venir a este encuentro del lanzamiento de nuestro espacio Ahora Sí Villa Alemana. Y en ese contexto, bueno, todos te conocen, digamos, diputados, etcétera, pero nos gustaría escuchar de parte tuya la visión que tienes para el Marga Marga y específico alguna palabra en especial respecto al futuro de Villa Alemana. Bueno, primero, muchas gracias. Veo aquí varias caras conocidas, querido Arnaldo, Marlene, Fabiola, Cristian, Pablo, Carolina, Joshua. Bueno, quiero partir haciendo marcando el punto de lo que está sucediendo con esta niña desaparecida, con Ámbar, que ha sido, yo creo, un drama para Marga Marga en términos de que nuevamente como Estado creo que le fallamos a una niña de 16 años que probablemente está involucrada en una situación bien trágica. Espero que así no sea, pero todos los indicios indican que va por ahí la situación. Y respecto a lo más macro, yo entiendo acá por el pensamiento y tu invitación, Gerard, que estamos viendo de alguna forma cómo hacer un poquito más justa nuestra provincia, ¿no? En un sentido amplio. Yo creo que hay dos grandes temas con los cuales tendríamos que avanzar muy de fondo, que ambas son banderas de Bópoli, a la cual nosotros hemos levantado con mucha fuerza.
Una tiene que ver con la equidad en los presupuestos municipales. ¿Ah? Yo creo que ahí hay un tema profundo que reformar. En Chile necesitamos que el sistema de presupuesto, donde hay un fondo común, que es, claro, es un aporte colectivo que favorece parcialmente a las comunas con menos ingresos, pero que sin duda ha sido algo insuficiente para generar alguna equidad en el gasto. Yo creo que no hay ningún presupuesto nacional más regresivo que el municipal, donde vemos comunas que tienen todos los recursos, todos sus habitantes tienen los recursos propios para solucionar su propia educación, su propia salud, su propio espacios verdes, etcétera, y aún así tienen el presupuesto público con gasto público, es decir, con impuestos pagados por todos los chilenos, per cápita muy superiores a lo de las comunas más necesitadas. Es una injusticia grave que yo creo que hay que y Marga Marga no está exento de ello. Y lo otro tiene que ver con un proceso que también ha marcado mucho a Marga Marga, que tiene que ver con los planes de desarrollo urbano, que en lo personal creo que ahí también hay una injusticia grande por parte del Estado. En mi opinión, el Estado es uno de los grandes responsables de que haya segregación social urbana tan grande. Los planes reguladores definen ciertas normativas en constructibilidad, en densidad, que hacen que los barrios ricos, los mejores barrios sean acaparados por la gente que tiene más recursos para tenerlo, y no hay cabida a viviendas sociales, a viviendas para gente con discapacidad, para adultos mayores, etc. Así que ahí hay dos cosas que yo creo que por lo menos son ejes importantes que hay que trabajar en Marga Marga a nivel macro, sin desmedro de una serie de otras aristas y causas que me imagino han conversado aquí. Sí, bueno, estábamos justamente en una etapa de presentación, de comentar cuál era el sueño o el anhelo o la causa que cada uno de nosotros defendía, proponía para la comuna. Estamos haciendo un esfuerzo que incluso está yendo mucho más allá de Evópolis, estamos llegando a otras personas que se están uniendo a este proyecto de Ahora Sí Alemana, y estamos muy contentos con eso, de que estamos generando espacio de apertura. Y justo cuando llegaste iba a iniciar, y voy a iniciar ahora mi presentación. Bueno, desde el ámbito de lo público, mi participación no ha sido muy larga. De hecho, mi participación en política comienza con una militancia en Evópolis el 31 de julio de 2017. Rápidamente integré la directiva regional, creo que han pasado 2 semanas. Y bueno, después vino una campaña presidencial, grandes desafíos, y de una manera totalmente inesperada para mí, totalmente inesperada, se me propone participar del gobierno, lo cual realicé durante un año. Fue realmente muy desafiante, áreas muy diversas, en materia de transporte, vamos desde el puerto y su logística, y cuando digo puerto no solamente estoy pensando en el puerto de Valparaíso, sino también en el PPA en los Andes, estoy pensando también en el puerto de San Antonio, estoy pensando en el backup que tienen la parte trasera, por así decirlo, la conectividad que tienen cada uno de ellos, hasta también otros temas como el transporte urbano, el transporte público urbano, el transporte público rural, que de una lógica completamente distinta, las zonas que requieren espacios, viajes subsidiados, ya sea de buses, o incluso, como se puede ver en una de las fotos, la aeronave que va a Juan Fernández, que son subsidiadas por el Ministerio de Transporte, pasando por otros múltiples ámbitos, el transporte público menor, colectivo, la segregación de vías, como el caso de las vías exclusivas de transporte público, hasta otras situaciones bastante particulares que están ligadas como por ejemplo la vinculación con cierta ciudadanía organizada que tiene que ver con determinadas causas, como por ejemplo, ahí estoy en una foto con grupos de ciclistas que no solamente están preocupados de que existan, por ejemplo, ciclovías, sino la conciencia vial en general a ese medio de transporte, a la convivencia vial, que también es mucho más importante quizás que solamente tener ciclovías, sino aprender a convivir con otros modos de transporte. Y otros desafíos que estuvimos avanzando, lamentablemente fue un periodo relativamente corto, pero temas como integración intermodal, que también son muy importantes, y algo de eso voy a comentar más allá en la presentación, así que lo vamos a dejar eso un poquito stand-by. Y todo esto en un marco bastante complejo, o sea, si uno piensa en lo que era la política o en general las relaciones sociales, unos años atrás eran menos actores menos demandantes, por así decirlo, la complejidad entró en el sistema, y cuando estaba hablando de un ministerio que tiene por lo menos 9, 10 ámbitos de fiscalización, es realmente potente. Entonces, esa experiencia, que es una experiencia regional, quiero también
llevarla ahora también al ámbito comunal. Que si bien es cierto, en la comuna no solo transporte, pero la cartera de transporte es lo suficientemente diversa como para de alguna manera ser una fuerte prueba respecto a otros desafíos hacia adelante. Y dentro de esta mirada, denme un segundo que es un poquito lento mi computador. Espero que cambie rápido esto. Bueno, dentro de esta mirada yo creo que hay una facultad que es irrenunciable del Estado, que es la única que no se puede desprender, que es la facultad de fiscalizar. Y si hay un ministerio donde eso se puede percibir fuertemente, el Ministerio de Transporte, donde, como le dije, hay una cantidad de ámbitos de fiscalización bastante variados. Justamente si hablamos de las personas en situación de discapacidad, un tema dramático, aunque no parezca tan visible, son los estacionamientos exclusivos. Otro tema vinculado con eso son los estacionamientos, y ahí vamos derecho a lo municipal, porque, ojo, que ese tipo de fiscalización también la pueden realizar los inspectores municipales, fiscalizar el uso adecuado de los estacionamientos. Lo mismo que los estacionamientos reservados para el transporte escolar, que eso también es muy dramático y muy cotidiano, que por ejemplo lleguen nuestros niños al colegio en el furgón y encuentren que su espacio está ocupado por apoderados que, bueno, aparte de dejar a su hijo, se demoran más del tiempo adecuado y además utilizan el espacio que está reservado para el transporte escolar, lo cual genera peligro, porque eso implica que el furgón se estaciona en doble fila, lo cual no debería ser nunca, pero desgraciadamente ponen un fuerte incentivo a ello. Y bueno, para qué decir otros ámbitos de fiscalización, las micros, los colectivos, las plantas de revisión técnica, vías segregadas, etc. También de alguna manera relacionado con los puertos, bueno, sobre todo con el subsidio marítimo de la nave de Juan Fernández, también está la aeronave de Juan Fernández, por ejemplo, entre otros ámbitos. Y el foco, como les decía, es la fiscalización, que después vamos a ver más adelante, como hemos comentado, ya puedo hacer un anticipo, es una situación que está al debe en, yo diría, muchas municipalidades del país, no en todas, pero en muchas municipalidades del país. Y bueno, y todo esto está vinculado también con el tema de la seguridad y otros aspectos más. La seguridad, la educación para la seguridad, y eso está vinculado también a poder utilizar de manera racional los espacios que son escasos. Las vías son escasas y para tener un uso racional es importante fomentar el transporte público. Todo eso de algún modo u otro me dio una mirada amplia, profundizó mi concepto de seguridad, y como hemos comentado, este no es un tema que solamente sea personal, como es parte de un proyecto, lo comentamos, por ejemplo, en conversión vecinal con Pablo Embry, lo hemos comentado también con otros en el partido. El problema de seguridad en nuestras comunas, en algunas comunas, es muy importante, y en Villa Alemana en particular, lo que hemos visto es que el municipio no tiene un foco puesto en ese ámbito. Ahí si ustedes pueden ver una foto de uno de los tres, no estoy diciendo uno de los 10, uno de los 15, de los 20, uno de los 3 vehículos de seguridad ciudadana que tiene la comuna. Una comuna que tiene largamente más de 120.000 habitantes, evidentemente eso es absolutamente insuficiente. Y actos de violencia existen, no solamente situaciones puntuales que podemos decir de violencia doméstica, que, bueno, lamentablemente se vienen a lo largo del país, sino también, por ejemplo, ese asalto, ahí ven en una esquina, el asalto de la Caja Los Andes fue esta semana, y la Caja Los Andes está a 2 cuadras de la comisaría. Entonces, ¿cómo? Siempre decimos, pero ¿cómo es posible que a 2 cuadras de la comisaría hay un asalto? Bueno, y eso es pleno centro además. Y eso si lo llevamos a los barrios, bueno, justamente hay acciones que son bastante positivas, como por ejemplo que la PDI logró efectuar una importante incautación, pero eso también evidencia de que hay un problema de narcotráfico importante en la comuna, y es importante que desde la municipalidad exista una estructura que de algún modo u otro permita relacionarse con las policías, coordinar, porque la municipalidad es la primera capilaridad en el acceso a la población. Entonces es importante que exista una vinculación. Bueno, respecto al tema de transporte público, de conectividad, hay 2 realidades muy distintas y hay que separar. Por un lado está la ruralidad, hay ruralidad en Villa Alemana, está Quebrada Escobares, y Quebrada Escobares no cuenta con transporte público. Entonces eso significa que las personas cuando tienen en Quebrada Escobares tienen algún problema, alguna situación grave,
o simplemente la vida cotidiana, querer salir, qué sé yo, tienen que caminar, o utilizar transporte privado. No pueden acceder a transporte público. Existen proyectos al respecto, y eso está al debe. Eso no es una facultad de las municipalidades, pero evidentemente el primer interesado y el que tiene que buscar la posibilidad de que exista algún tipo de subsidio, que exista un transporte subsidiado, que es la única posibilidad cuando el modelo de negocio no da, obviamente el rol subsidiario del Estado. Y en este caso, Quebrada Escobar claramente es un ejemplo de dónde debería ocurrir. Y en cuanto al transporte público mayor, el desafío es grande, las micro. ¿Por qué? Porque en la comuna, además de los déficits y los problemas que podemos tener en las puntas noche, perdón, después de la punta noche, después de las 9, 10 de la noche, que es un problema generalizado, siempre digo, eso ocurre también en prácticamente todas las ciudades del mundo. Después de la noche, en la noche tarde, hay menos flujo de transporte público, eso es natural, pero lo que no tenemos es transporte público mayor, micros, que sean norte-sur, que crucen la comuna. Entonces, de esa manera dificulta mucho el traslado, y hay personas que tienen que utilizar varias micros para poder acceder y moverse dentro de la comuna, Entonces, ¿qué es la propuesta que de alguna manera yo creo que hay que empujar? Justamente que existan estos cruces norte-sur, pero además de que existan esos cruces norte-sur, que exista un pago integrado, que una persona pague solamente un pasaje y pueda, por ejemplo, tomar una micro que lo lleve al centro, y del centro tomar el metro, y del metro bajarse un poco más allá y tomar una micro hacia el otro lado. Eso se puede hacer, está la tecnología, está la empresa disponible, que es Metro Valparaíso, que cuenta con absolutamente todo. Lo único que hace falta es lograr alinear los actores políticos, empresariales, etcétera, en pos del interés de la comunidad. Eso es posible, y de hecho es más, está planificado y está calculado. O sea, simplemente hay que dar el paso y hacerlo. Esto, por ejemplo, se diseñó, ya está listo el diseño, para la unión del futuro hospital de Marga Marga con una de las estaciones, especialmente Estación Villa Alemana, justamente del metro. Un transporte intermodal moderno. ¿Cuál sería el modelo de integración, creo, más adecuado? No creo que sea adecuado generar especies de terminales, no, simplemente a la salida coordinar los viajes del metro, coordinarlos con los viajes de las micro. Eso se puede hacer con GPS, y eso, la tecnología está, insisto, y el pago se puede integrar mediante la tarjeta metro u otra. Hay una decisión más política que técnica vinculada a eso. Y es una necesidad de la comuna. Esto no es solamente, hay que pensar que el hospital va a estar hecho en 4 años más parece. Entonces, en ese momento tiene que haber una micro que pueda acceder hacia el metro, y ojalá es lo que esperamos, que sea el costo de un solo pasaje y no de 2 ni de 3. Y como digo, a la altura de la calle, yo utilizaría el mismo modelo que existe en Limache, no el corralito, sino afuera, las micros que se pagan con tarjeta, que pasan por fuera, en ese lugar que justamente durante mi periodo en la Seremía desarrollamos justamente un mejoramiento para que el flujo fuese mejor, y la idea sería hacer esto a lo largo de toda la línea del metro, pero específicamente ahora estamos hablando de Villa Alemana, pero esto se podría replicar en Quilpué, de hecho también está diseñado, Valparaíso, otras comunas. Y bueno, también hay una deuda pendiente en conectividad. Si ustedes pueden ver, ahí dice proyecto número 1, porque ese fue el proyecto número 1 que se acordó en su momento de la región, con el intendente, etcétera, con un comité que desarrollamos por orden de la ministra de Transporte, y el proyecto número 1 justamente era en Villa Alemana, que es una alternativa al troncal. Eso era parcial, porque en definitiva sabemos que el troncal urbano va a terminar de colapsar a lo menos no se sabe claramente, depende de los flujos, de la preferencia entre transporte privado, transporte público, etcétera, pero entre 5 o 10 años más va a colapsar el troncal urbano, y sabemos que el troncal sur ya está colapsado en horario punta, sobre todo horario punta mañana. Y también a veces en horario punta del mediodía. Entonces, este es uno de los proyectos, solamente quise resaltar porque tenía por ahí guardado el material. Y obviamente alrededor del hospital se tiene que desarrollar, por ejemplo, ahí está levemente marcado, hay que desarrollar otro acceso al troncal sur. Básicamente la alternativa que se maneja actualmente es el acceso por el Rocío hacia el troncal sur,
que es una vía que no llega actualmente al Troncal Sur, sino que es una calle que sigue en continuación, pero que lo cruza. La idea sería que desde antes, desde el Rocío, sacar una rama, una vía hacia el Troncal Sur, y de esa manera tener acceso. Y eso acompañarlo además con el proyecto de transporte público, para hacerlo integral. Bueno, y como les decía, no solamente otro tema bastante complicado, además de los viajes hacia Viña del Mar, que es la comuna que acumula más viajes en la región y atrae más viajes, hacia dónde van origen-destino más viajes desde Villa Alemana. Los pares origen-destino son Viña del Mar, Villa Alemana, básicamente. Algunos van hacia Valparaíso, pero es menos. Aquí lo que se necesita obviamente es una alternativa al troncal urbano, pero también desarrollar, como decía, la conectividad no solamente de transporte público, sino también a nivel de vías, norte-sur. Y yo sé, como ahí está viendo Pablo, Pablo Embry, que está completamente de acuerdo conmigo de mejorar la conectividad norte-sur. Y bueno, otro tema que justamente estábamos hablando, y Pablo dio en el clavo con eso, es justamente el desarrollo urbano. En la comuna, por el momento, eso genera gran tensión. Yo creo, yo soy de la mano de la idea de que aumentar densidad es algo muy bueno, aunque no suene muy popular, pero es muy bueno. ¿Por qué? Porque a la medida que tenemos más población, vamos a traer mucho más servicio, y al atraer más servicio vamos a tener una comuna que va a ser más atractiva para todos nosotros. Pero tiene que hacerse de una buena manera. Como decía también Christian Ulrich, hay que preocuparnos del tema de las aguas grises. Hablamos del drama que tuvo y que tiene todavía Puerto Marino 4, ¿no es cierto?, con las aguas grises entrando a las casas, por ejemplo. Entonces, EFAL tiene que ponerse al día también. Entonces, hay tareas que están de por medio en nuestra comuna, hay grandes desafíos, ahí dice Comité del Agua Villa Alemana, también hay varios problemas que están ligados a esto. Evidentemente, hay tensiones, pero el crecimiento hay que apoyarlo, pero hay que hacerlo bien, no de cualquier manera. Y también lo otro que es una crítica permanente de quienes vivimos en Villa Alemana, a pesar de que los que vivimos más cerca del centro nos favorecemos, es de que la Plaza Belén pasa todo. Que la Plaza Belén de alguna manera atrae toda la actividad, etc. Y yo soy consciente de eso, pese a ser un vecino de la Plaza Belén. Y aquí, que es tan bonita esta plaza en Peña Blanca, se ocupa bastante menos. Y una plaza preciosa, y digamos que la población se concentra en buena parte en Peña Blanca, que es una zona que está en crecimiento. Lo otro que es bien interesante destacar, y se habla muy poco, es que Villa Alemana tiene históricamente una gran oferta de un punto de vista gastronómico y de servicios en general, de servicios vinculados a, podríamos decir, turismo, etc. ¿Qué es lo que sucede? Esto fue el pasado, ahora está un poquito en suspenso y esperamos que sea el futuro, y se ha acrecentado con una oferta de gastronomía internacional bastante interesante y yo diría bien sofisticada, de buen nivel, poco conocida. Entonces yo pienso que deberíamos apoyar esto, más que nada, más que meter mucha mano en esto, mostrarlo e invitar a muchos más a que se puedan sumar y hacer de alguna manera más atractiva la comuna para que haya nuevas inversiones en materia de servicios. Porque nosotros también lo necesitamos para la calidad de vida de nuestros vecinos y para que haya más puestos de trabajo. Porque es cierto, no vamos a querer llenarnos de industrias con las típicas con chimenea, pero sí nos puede gustar mucho tener restaurantes, tener cines, por ejemplo, que también que tenemos que tener ese desarrollo. O sea, ahora para ir al cine hay que ir a Quilpué, por lo menos a Quilpué, y alguien me podría decir, bueno, pero en Quilpué las salas son más o menos nomás. Bueno, también. Y por supuesto un terminal de buses. Mucha gente sale temprano, desde las 5:30 de la mañana, a trabajar a Santiago. Y sabemos que todavía eso no tiene un gran desarrollo, pero hay un gran potencial. Y en la medida que atraigamos mayores servicios, vamos a hacer la ciudad más atractiva y podemos fortalecer. Se puede llegar a Santiago en 1:40 si se va directo. Pero ahora no estamos yendo directo, estamos yendo a Quilpué, la mayoría de los viajes, son muy pocos los viajes directos, y ahí claramente ahí nos demoramos 2 horas en llegar a Santiago, y eso baja la calidad de vida de quienes tienen que estar obligados a trabajar a Santiago. Bueno, un gran desafío es tener un terminal de buses, es tener una mayor densidad también. Por eso yo resalto, tener más habitantes no es una mala política, no es una mala idea, en la medida que se haga de manera ordenada, que se haga de una manera que no impacte de mala manera a los vecinos, sino que promueva mayor calidad de vida a través de mayores servicios para la comuna. Y preocupándonos de los temas ambientales que están vinculados y sobre todo lo que ha sido muy sensible este último tiempo, las aguas servidas.
Y además, como decía, la fiscalización. ¿Se acuerdan que al principio de la presentación les dije que me guardaba un poco algunos aspectos? Bueno, no quiero ser infidente, pero sé de primera fuente de que hay pocos fiscalizadores en la municipalidad y hace mucho tiempo. Y entonces no es mala voluntad de no hacer esto, sino simplemente que no se han generado las capacidades. Y es evidente que una mayor fiscalización va a favorecer tanto al comercio como a la calidad de vida de las personas, porque verían en estas condiciones tampoco es agradable, tampoco, y eso además es foco de delincuencia. Los que conocemos un poco estas realidades, ya sea en Villa Alemana o en otras comunas, sabemos perfectamente que desgraciadamente con el comercio ambulante también hay otras actividades ilícitas que se vinculan, entonces de esa manera tenemos problemas. Parece que Marlene quiere hacer un comentario. Espérame, sí. Sí, también quería acotar referente a lo que tú decías delante de algunos avances en la parte movilización, por decirlo así. También tenemos un tema de los pasos niveles de la región, ya que también es súper importante con la conectividad que tú decías en el caso de una emergencia. Sí, claro. Ya tanto carrobomba, ambulancia, carabineros, de repente la distancia, por ejemplo, Peña Blanca, el paso nivel que está a la altura del castillo, eso de donde estaba ese como centro de evento, ahí es imposible que te pase un carro de bomba. Entonces, sí, claro. Darse la vuelta por todo el centro significa cualquier pérdida de tiempo. No, y tiene una vía nomás, po. Tiene una vía, claro, súper peligroso, porque tiene que pasar Es de un el lado. sector de Concepción con Sargento Aldea. Con Sargento Aldea, exacto. Claro, ese es el soterramiento que desde años que se viene pidiendo, pero que podría unir el sector norte y como tú dices, Marlene, el tema de en una situación de emergencia que nosotros lo hemos visto, que finalmente los carros tienen que irse por otro sector, ¿ya? Y la verdad las cosas que igual es complicado. Aparte de eso, disculpa sí. Yera, aparte de eso, es que para terminar un poco la idea, aparte de eso, es el atochamiento que se produce en ese sector, ¿ya? Que es tremendo, ¿ya? Y la verdad de las cosas que, bueno, justo en el sector que tú dices, el Castillo, va a haber un proyecto inmobiliario. Entonces, no sé yo el impacto que va a ocasionar otro proyecto más en ese punto, pensando en que hay un hospital, entonces igual es complicado, es un tema que es necesario verlo. Eso era. Bueno, en mi experiencia, aprovechando esto, cuando hay proyectos nuevos se tienen que estudiar los planes de mitigación. Ahora cambió la metodología, pero en la metodología que a mí me tocaba, que eran los ACE2, me tocó rechazar proyectos grandes. Y significa que no se hicieron nunca. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es enorme. Por ejemplo, en la zona que tú dices, mira, no soy ingeniero, pero sí me parece que si van a hacer, no sé, 1000, 2000 casas, hay que hacer un desnivelado, o sea, un paso bajo nivel en esa zona. O un paso sobre nivel. Pero la cosa es que no puede, porque claramente no van a bajar todo el tren por un solo proyecto inmobiliario de 1000 o 2000 casas, pero sí podrían, evidentemente, hacer un buen paso bajo nivel o un buen pase sobre nivel que no afecte el flujo. Eso es muy importante. Y bueno, continuando con esta idea de las incivilidades que se producen en la comuna, es evidente que hace falta, y esto lo uno con lo que decía al principio, la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana cumple un rol de presencia, un rol articulador y también de contención de situaciones menores. Y es importante tener una mayor presencia, tener una seguridad ciudadana con una mayor cobertura territorial, e incluso más, estamos hablando aquí del centro de la ciudad y tenemos esta carencia. Gerard, yo quisiera aportar algo que a mí me pareció impactante. Nosotros el año pasado, producto de los continuos asaltos que nosotros teníamos a nuestros estudiantes, sobre todo de la media, y chicos que se van solo desde el colegio a sus casas, en donde más de alguno enfrentó una situación realmente peligrosa, y en uno de los casos, por ejemplo, transeúntes fueron los que lo auxiliaron.
Nosotros planteamos que los pasos niveles, pero de peatonales, son verdadero nido para la delincuencia. Yo no sé cuál fue la lógica del diseño, pero de verdad los pasos peatonales del metro son, sobre todo en la noche, son macabros. El único que digamos que está bien diseñado porque se pasa directo es el que está cerca de la municipalidad, que uno pasa recto y uno puede ver hacia el otro lado. Pero los otros son unos laberintos que son del terror. Y no es menos, no es menor que nosotros acá en la ciudad tengamos un carabinero cada 1000 habitantes. Entonces, y más ahora con el asunto del COVID, me imagino que la dotación igual debe ser mermada porque más de alguno, al estar tanto tiempo en la calle, se debe haber contagiado y debe estar en cuarentena. Entonces, la verdad que todo nos está jugando en contra con respecto a la delincuencia. Pensando que hoy el delincuente, yo hace un par de días, me comentaban que el delincuente había entrado a una casa, al patio, con cuchillo, y con habitantes en el interior de la casa, y prendieron luces y digamos que metieron bulla para que el tipo arrancara. Pero en el fondo hoy están sumamente avesados. O sea, ya antes uno decía, bueno, la casa estaba sola, el lugar estaba desocupado, pero hoy no. Hoy con las personas adentro, ellos entran y hoy no hay respeto por nada y no tienen miedo a nada. Sí. Y eso es lo preocupante. Por supuesto, bueno, en realidad, por el supuesto tema de que los las cosas hay que pasos hacerlas. niveles, hay un problema con Merval, ¿no? Es decir, en ese sentido, así, falta mayor iluminación, pero falta también la voluntad por parte de la empresa de hacer esas mejoras también. Por supuesto que es un tema a tratar y también a mejorar y está vinculado. Yo creo que si le damos mayor uso un mejor uso al transporte público mayor, a la integración de modos, me refiero a las micros que llegan a las estaciones de metro, etcétera, de eso va a dar una sinergia mayor y va además ayudar muchísimo a mejorar el equipamiento en general, no solamente luminarias, sino los servicios integrales de metro. Es importante eso, impulsarlo, y eso es un esfuerzo que no solamente que tenemos que realizar entre varios actores, municipalidad, ferrocarriles del Estado, integrar también al transporte público mayor, las micros, las diferentes empresas, etc. Esto es integral. Por supuesto, también en lo que tiene que ver con la vía pública, ya sea la municipalidad o dependiendo de la vía, el Serviu, etc. Bueno, también algo que para nosotros es una preocupación, y dijimos que dentro de una primera abordaje que teníamos pensado para Villa Alemana, era pensar en algo aquí bastante cotidiano, que encontrarnos con un microbasurales. Estas fotos son diferentes historias que tuvimos. Bueno, la primera es un microbasural que está cerca del Troncal Sur, y la siguiente foto fue una intervención que realizamos en la frontera. Y cerca del centro estuvimos recogiendo, pero eso ya es una intervención no microbasural, sino un grupo más o menos, qué sé yo, éramos 15, 20 personas, estábamos haciendo lo que se conoce como plugin, que era recoger papeles, pero es una anécdota, pero lo quería mencionar simplemente que tiene que haber una preocupación grande por nuestro entorno desde lo pequeño, lo simple, y quizás también podríamos apoyar, quizás de alguna manera direccionar desde los municipios, desde el caso del municipio de Villa Alemana, conductas sostenibles y también vinculadas a la recreación, como fue el caso del plugin, que es ir corriendo y recogiendo los papeles del entorno. Bueno, nos hemos extendido muchísimo más de lo que había pensado, pero simplemente, antes de que obviamente ustedes puedan hacer todos los comentarios que quieran de cierre, pero lo que yo quiero nomás decir, que hay una tradición de la ciudad que tiene que ser respetada, que es importante, que es valiosa. Bueno, qué bonito se ve el Teatro Pompeya sin todos esos cables que hay ahora. Esos cables, y muchos de esos cables probablemente estén en desuso. Me refiero a la primera foto. Qué bonito se ven los molinos, y qué bonito se vería, pensando en el futuro, un terminal de buses, ciclovías, y por de pronto podríamos hacer calles abiertas para que los fines de semana, los sábados o los domingos en la mañana,
tener calles abiertas, de calles céntricas, abiertas a quienes les guste correr, a los ciclistas, etcétera, sacando los autos, aunque sea por lo menos, qué sé yo, de 9 a 2 de la tarde, un día domingo. Espera un segundo, que se nos había caído Marlene. Y finalmente, bueno, hay obras grandes que se vienen y que generan grandes desafíos porque van a traer muchos viajes, que es el Hospital de Marga Marga. Entonces, ante mayores viajes tiene que haber una mayor oferta de transporte público, como habíamos mencionado. Bueno, y eso sería lo que yo quería comentarles con respecto a esta visión de ahora sí, y agradezco mucho sus intervenciones que van todas en la misma dirección. Solamente hacerles una invitación, finalmente, para que tomen alguna de estas causas, me lo comentan, los vamos reuniendo, quizás ustedes podrían encabezar, 1, 2, quizás ustedes interesados en alguno de ellos, reclutar más gente, tomar la causa e impulsarla, ya sea seguridad, conectividad, desarrollo urbano y servicios, sostenibilidad o alguna otra, como podría ser, por ejemplo, educación, que por ahora, digamos, es cierto que está en retroceso el aspecto municipal de la educación, pero siempre tiene que haber una preocupación desde la municipalidad respecto al fenómeno en general, que no solamente está dentro del aula, sino que también está presente en lo cotidiano, en el uso de nuestros espacios, etc. Y obviamente las otras personas que están viendo este Facebook Live pueden escribirme si quieren unirse y después lo contacto con algunas de las personas que vayan encabezando esto. Y quién sabe, alguna de las personas que está mirando ahora el Facebook Live termina siendo una de las cabezas de alguna de estas áreas también. Podría ser, ¿por qué no? ¿Comentarios de cierre? Bueno, yo pienso que lo que tú dices, Gerard, es muy importante. Villa Alemana en estos momentos está creciendo de una manera tremenda, ¿ya? Y como está creciendo, va requiriendo ciertos servicios, ¿ya? Yo pienso de que hay muchos vecinos que trabajan en Santiago y el tema de no contar con un terminal igual es un tema complicado porque yo tengo vecinos que viven acá en Peña Blanca y el terminal lo deja en la avenida Valparaíso, por dar un ejemplo, ¿ya? A cierta hora. Entonces, o si no temprano, tienen que ir lo toman en el centro, pero el bus se va a Quilpué y finalmente en la vuelta. Lo otro, creo que Villa Alemana requiere también el fomentar el tema del turismo, es decir, más servicios, pero también tenemos que tener, Villa Alemana tiene un patrimonio, ¿ya? Y es decir, tiene muchas cosas que mostrar, ¿ya? Pero yo siento que el tema de turismo no, muy poco se invierte, ¿ya? También el tema, bueno, como tú decías, el tema de los microbasurales, que es un tema que se debe tratar, ¿ya? Y el tema de la seguridad vial, porque tenemos proyectos que, imagínate que en el sector de Bernardo Leighton, en Peña Blanca, hace más de un año que se prometió con una inversión de 80 millones de pesos y todavía no está instalado. Más de 2 años. Claro, más de 2 años, y las inversiones de 80 millones de pesos supuestamente estaban ahí los recursos. Entonces, son muchas las problemáticas y creo yo que se requiere un cambio y mayor dinamismo por parte del municipio. Eso quería acotar. Muchísimas gracias. Marlene, ¿tú quieres hablar? Sí, sabes que también me gustaría ser presente y también acotar que dentro de todo este tema de crear nuevas organizaciones o tal vez de hacer más énfasis en muchos puntos, también deberíamos preocuparnos de ver la posibilidad el día de mañana de crear más centros de, por ejemplo, recuperación para estos jóvenes que están adictos a las drogas o tal vez personas adultos mayores que están con este problema, que no son menor, ¿ya? Porque en cualquier momento cualquier persona uno debe tener la forma de ayudar, de poder ayudarlo. O sea, vemos en la calle gente que está sumergida lamentablemente en la droga, que se hace daño a sí mismo, duermen en la calle,
Entonces también me gustaría que hiciéramos como entre todos un paréntesis para tratar de verla del día de mañana, no digo ahora porque es imposible, pero de estudiarlo y ver, de buscar. Yo sé que hay casas, pero a veces no es lo que realmente se requiere porque no hay profesionales que estén dando el tipo de ayuda psicológica, ¿cierto? Profesional a estas personas. Y también es súper importante eso, porque sacamos de la calle gente que podemos recuperar y no la seguimos hundiendo en este tema. Yo sé que la droga está en todos lados y va a estar, pero también tenemos que ver la posibilidad de apoyar y ayudar en este tema. Eso como, y bueno, darte las gracias, Yera, por esta instancia que estamos haciendo con estas conversaciones, y ojalá se siga sumando mucha gente, porque es súper importante que las ideas vengan de todos lados, porque uno puede tener una visión, otra persona otra visión, y la podemos complementar. Ya agradecer a Pablo también, a todos los presentes, porque igual es una instancia de conversación que nos ayuda a todos a crecer como personas. Así que gracias, Gerard. ¿Alguien más quiere dar su opinión? Quizás, no sé, Joshua, estás acá, puedes comentar lo que te ha parecido la actividad, no sé. Está abierta la palabra. Gerard, ¿Sí? yo quería solamente recalcar algo que está haciendo y que es súper necesario, el preparar el proyecto, prepararlo muy bien, estudiarlo. Aquí no hay nada nuevo, en todo lo que hemos hablado no es nada nuevo, no es nada de innovación, nadie ha creado una idea nueva en todo lo que hemos hablado está más ya de una hora. Pero la cuestión es cómo la implementamos, cómo la ejecutamos luego. Esto lo digo porque cuando uno ejecuta un mal proyecto, los costos son inmensos y para después corregir esos errores incurrimos en muchísimos más gastos que ya hacen inviable el proyecto. Entonces, por eso tengo que ser súper cuidadoso y te agradezco y te felicito por la instancia de que empieces a reunir tanta gente como lo señala Marlene, que puede aportar de diferentes ámbitos, y no solamente tiene que ser desde la comuna, sino puede ser de diferentes comunas, como Cristian que está en Limache, Yocho que creo que está en Olmué. La cuestión es aprovechemos las redes y saquemos provecho de esto. Eso. Hay cosas que están hechas, por ejemplo, el trazado de los alimentadores del metro de Valparaíso, estos buses que llegan hasta el metro, ese trabajo está hecho. Falta solo la decisión política. Y hay cosas que, claro, están por hacer. Hay una mixtura de temas. Yo creo que, por un lado, hay que tener mucha voluntad de política, de avanzar en lo que es para el bien común, sin importar de repente intereses mezquinos que pueden existir por diversos actores. Por eso mismo también hay que sentarse a la mesa, escuchar, tener paciencia, pero insistir, no decaer. Y por otro lado, hay espacio en que evidentemente hay que crear, no digo desde cero, pero que es más fino y que necesitamos obviamente tener una propuesta más específica. Cristian, ¿tú quieres hacer algún comentario más de alguna idea que quieras presentar? El micrófono. Sí. Yo creo que este es un punto de inicio, una instancia de echar a andar el motor. Creo que de las ideas que se han dado hay que aterrizarlas, ponerles número, ponerles cronograma, ponerle metodología de trabajo, de tal manera que las ideas se transformen en hechos y que esos hechos después se transformen en realidades. Hay muchas cosas que se pueden decir, hay otras cosas que quedan en el tintero. Se me estaba ocurriendo lo del plano regulador municipal, cómo va eso, en qué situación se encuentra. Con respecto al metro mismo, ¿no es cierto? El metro es una instancia que en Villa Alemana separa la ciudad en dos. El territorio de la comuna la parte por la mitad. Y esos pasos bajo nivel que decía Marlene, de quién es la responsabilidad que se hagan. Si Merval debería olvidar la estructura antigua del ferrocarril del Estado que necesitaba tierra, o lo hace elevado, ¿de quién es esa responsabilidad? ¿De Merval o de la comuna? Y si se van a mejorar los pasos bajo nivel, hay que establecer quién tiene que hacerlo. ¿Ah?
desde el punto de vista medio ambiente, que es el que me interesa, tenemos un impacto fuerte ocasionado por el sistema de transporte que es Merval, que impacta el medio ambiente ciudadano, que lo separa, que permite la delincuencia y que hace una separación ficticia de la ciudad en dos áreas diferentes, la que está a un lado de la vía y el que está al otro lado de la vía. Entonces, creo que el tratar de, en tu caso, asumir la municipalidad es un trabajo grande, te admiro, creo que hay mucho por delante por hacer para poder lograr que sea un proyecto, ahora un proyecto que sea realmente interesante para todos. Bueno, yo agradezco mucho la presencia. Obviamente, si alguien quiere hacer un comentario más para cerrar, lo podemos hacer. Si no es así, bueno, les agradezco. Ha sido una muy fructífera primera reunión. Bueno, los que me conocen bien saben que soy muy bueno felicito mucho las primeras piedras porque considero que los grandes proyectos comienzan con una primera piedra y lo más importante en ese sentido es que tenemos que celebrarnos este comienzo. ¿Por qué? Porque muchas veces en los ámbitos sociales, políticos, la gente no quiere hacer nada porque considera que a largo plazo están todos muertos, como dice el dicho. Pero en el fondo, si no nos ponemos metas ambiciosas, en que sabemos que, por ejemplo, muchas de estas metas no se van a completar ni en 4 ni en 8 años quizás, pero si no celebramos la primera piedra, un hito intermedio, y no perseveramos y continuamos, no vamos a ir por buen camino, vamos a ir simplemente por el camino que sabemos que ha sido el derrotero de las políticas públicas de Chile, que es simplemente lo de corto plazo, corto plazo, corto plazo. Como que Chile y su desarrollo estuviese vinculado en todos los ámbitos, vinculado a los ciclos electorales, por ejemplo, lo cual no tiene ningún sentido, una locura. Eso hay que desarraigarlo, hay que separarlo completamente. Bueno, les agradezco muchísimo y nos encontraremos próximamente en una instancia en que probablemente, esto es flexible, pero probablemente vamos a abordar algunas de estas temáticas con más profundidad, quizás con todos los que estamos ahora o algunos nada más, dependiendo de cómo se va dando la dinámica de trabajo. Voy a seguir contactándome con ustedes y tratando de perfilar. Evidentemente sé que Cristian va a ir al aspecto de sostenibilidad, probablemente, como he comentado antes, nos vamos a enfocar quizás más en el agua, pero también en otros aspectos. No sé, pienso que también en el ámbito de sostenibilidad, evidentemente Arnaldo va a participar en otro aspecto o vinculado, no sé, eso lo vamos a ir desarrollando, además que estamos de la mano de acción climática también, entonces vamos a encontrar quizás muchos puntos de encuentro, muchas ayudas, muchos socios que nos puedan empujar por el buen camino. En cuanto al tema de seguridad, probablemente convoque a varios de ustedes, tanto Marlene como Pablo están muy interesados en esto también. Conectividad también, quizás tengamos que conseguir profesionales para eso, nos falta, ahí tenemos una tarea quizás para seguir profundizando. Yo tengo una buena experiencia en eso, pero soy abogado, entonces necesitamos también quizás una visión más ingenieril en ese aspecto también. Vamos a ir perfilando obviamente todo equipo, podemos generar otro, por ejemplo, podríamos generar, como decía Marlene, una visión de asistencia social vinculado a la rehabilitación, podríamos eso vincularlo también en un aspecto más amplio también, que tenga que ver con la contención de la asistencia social, el acompañamiento de grupos vulnerables, por ejemplo, y ahí podríamos llegar incluso más allá y hacer un grupo también. Pero lo más importante es poner foco en 2 o 3 cosas en cada uno de estos grupos, no nos podemos extender al infinito. Este es un proyecto que esperemos que sea de mucho tiempo, independientemente de los ciclos electorales, esto va a quedar, y evidentemente hay un desafío, y eso no se puede esconder, hay un desafío pronto, pero la comuna sigue, y nosotros vamos a seguir también. Entonces, tenemos que avanzar. Bueno, eso sería todo, les agradezco muchísimo, y nos vemos pronto en una reunión más específica, más particular. Un gran abrazo, que estén muy bien, chao. Chao, Gerard. Chao a todos. Chao. Nos vemos. Chao, chicos, un gusto. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Chao chao. a todos. Chao, Cristian.
Chao, chao. Nos vemos. Chao Gerard, chao Cristian, chao Chao, Marlene. Pablito, chao, Fabi, chao. Cuídense. Chao para todos. Adiós. Adiós.